llegó. Sonia Navarro, buenas tardes. Hola, chicos. Ya, yo sé que me extrañaban, ¿verdad? Pues, mira, por algo. Ven acá y yo quiero preguntarte, ¿tú estuviste estas 2 semanas fuera o 2 semanas. O sea que tú te perdiste la primera parte de la novela. Sí, bueno, yo me fui justo ese miércoles, que al otro día ese viernes era la marcha. La marcha. Así que el miércoles por la noche yo salí y yo regresé apenas este viernes, que fue el día del proceso de la... ¿Y qué veía en televisión allá? ¿Qué se veía? Fue interesante porque yo le estaba diciendo a mi esposo que fueron unas vacaciones un poco atípicas. Ajá. De repente tú estás de vacaciones, pero tú sabes que un pedacito de ti, tu corazón, no está y es de tu patria, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo noticias, la noticia internacional, todos los días daban un recuento de lo que estaba pasando en Puerto Rico, que eso de alguna forma pues estás de repente y de ese miércoles yo me acuerdo que a las 6 de la mañana íbamos a orar en el en el Morro. Fue ese evento, esa noche yo salía de viaje, así que es como que estar en esta parte primera, pero después ya te desconecta y era intenso porque no tienes toda la noticia como es, así que de repente uno tiene que estar llamando a los familiares o gente que uno conoce acá, cómo va la cosa, el proceso. ¿Se preocuparon mucho? ¿Se abrumaron? ¿Cómo fue Ese eso? viernes sí. Sí, te debo contar esta experiencia y por eso quiero hablar hoy, hablemos de ajustes, porque algo que viví es que mientras yo estuve en Puerto Rico, mi esposo ya había salido de viaje a trabajar a Dallas con el nene. Entonces él estuvo más tiempo que yo fuera y cuando yo me voy ese día, por alguna razón yo me conecté todo el día, Lourdes y Fernán, a las noticias. Wow. Era como que, ¿verdad? Uno quería saber y todo el proceso y de repente como a las 4 de la tarde, Grace me dice, mamá, tú puedes cambiar la televisión y la radio. ¿Qué edad tiene Grace? 9 años. Okay. Porque no me está haciendo bien. Wow. Así te dijo. Así me dijo. Okay. Y yo hice, hay algo aquí que necesitamos y por eso quiero hablar de ajustes. Porque el escuchar a un niño de 9 años, a una niña, ¿verdad? Que nos está diciendo, tú podrás cambiar esto un poquito porque no me está haciendo bien. De alguna forma me hizo reaccionar en los extremos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que estamos fuera y queremos saber cómo va todo el proceso, pero nosotros tenemos que pensar en nuestra niñez, en nuestros adolescentes, cómo le hablamos de este tema, porque algo muy impactante mientras estuvimos fuera yo hablaba con mi esposo y ahora estamos siendo parte de la historia. Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Estamos siendo parte de la historia que está viviendo nuestro país. Entonces, de alguna forma, ¿cómo yo llevo eso a un niño y a un adolescente para crear ajustes y que van a vivir lo que escuchamos por ahí, la famosa palabra de resiliencia? La están viviendo. Sí. La estamos viviendo, ¿verdad? Pero ¿qué es ajuste? Y por eso por ahí quería, ¿verdad?, comenzarles a hablar, pero eso fue un poquito de nuestra experiencia, Fernán, mientras estuvimos allá, era como estar divididos. Y miren, yo les traje esto hoy, con matiz, ustedes saben que siempre les traigo algo diferente. Yo conseguí este globo mientras estuve de viaje. Estuvimos allá presentando matices en algunos lugares y fue linda la experiencia, pero de momento yo compré porque quería hablar precisamente de... Si ustedes lo ven así tan pequeño, aunque lo mueva, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden detectar que en algún punto tú perteneces? ¿Algún punto de aquí? Para que la gente que está escuchando por la radio, Sonia Navarro compró un pequeño globo terráqueo. Está de frente a ella. Estaba lo más lindo. Y entonces... y ha hecho una pregunta. Bien mini. Es bien pequeño, chiquitito, ¿verdad? más cute, yo no puedo detectar, pero estoy ya, como los colores son tan brillantes. Espérate, por ahí está América del Sur. Ahí está África, ahí está Asia. América del Norte, ¿verdad que sí? Que si nosotros, si yo puedo decir, mira, no veo que dice Puerto Rico, pero puedo decirte que por esta área. Es por ahí, sé por dónde es. ¿Verdad que sí? O sea, que cada uno sabe dónde pertenece. Y para la gente linda que nos está escuchando, precisamente quiero hablarle de ajustes. Y la palabra ajustes tiene el prefijo ad, que es Asia, ¿verdad? Y lo que es ajustes o justus en griego se llama justo. Así que ajuste significa hacia lo justo, ¿verdad? Hacia lo que yo necesito. Y vamos a hablar un poquito acerca del acomodar a otra cosa. Fíjense que la experiencia que les cuento de mi hija Grace, lo que me movió es hacia dónde yo me voy a ajustar. Yo me voy a ajustar a lo que yo como adulto tengo de información, que seguramente todos los adultos ya tenemos un libro con unas experiencias escritas. Yo le llamo ese directorio, ¿verdad? Los adultos ya cargamos con un directorio de consulta, que son nuestras experiencias que ya cargamos. Pero el niño y el adolescente apenas tienen unas páginas escritas de su historia.
y de su directorio de consultas emocionales, ¿verdad? Así que, ¿qué herramienta yo le voy a dar? Porque si ya de por sí en el proceso de crecimiento ya ellos tienen unos cambios internos que les producen estrés, este cambio externo también se añade para producir o elevar aún más el estrés. ¿Y cuánto ¿verdad? Influye? ¿Cuánto se complica más? Exacto. Entonces, lo que yo voy construyendo como la historia, ¿verdad? Y nosotros podemos decirle, mira, la Biblia nos dice en Mateo 17 que tengamos fe, que si le decimos a esta montaña se mueve, ¿verdad? Toda esa palabra buena, linda, la vamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, pero esto es un proceso de fe para ellos también, porque esto es un proceso de ellos ver, ahora mismo, mientras le hablábamos a nuestro adolescente, él nos preguntaba, bueno, finalmente, ¿quién será el gobernador? Y decíamos, vamos a orar. Dios tiene el control, todo va a estar bien. Pero también eso es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y esto no es hablando de política, es hablando de la realidad como país. Pero ¿y cómo yo voy sembrando en esas páginas que es necesario que ellos vayan escribiendo? En ese acomodo, en ese hacia lo justo, hacia el ajuste. Y fíjate que yo pensaba, mientras trabajaba este tema para traerlo y compartirlo con ustedes, pensaba en la tecnología. Ajá. Porque algo que estamos trabajando, el 17 de agosto tenemos un evento para la familia en San Germán y voy a estar hablando acerca de la generación. Entonces, una de las cosas que cargan nuestra generación actual es la tecnología, ¿verdad? Como les enseño por aquí, aquellos que nos están viendo el celular y los que tienen. Así que, ¿cuál es ese botón que uno aprieta en el teléfono celular para hacer ajustes? Se llama seguramente los settings, o si lo tienes en español, se llama ajustes, ¿verdad? Exacto. Que sí? ¿Y qué hacen los ajustes? Bueno, pues los ajustes que hacen, modifican, cambian. Exacto, modifican, cambian. Ahí tú puedes borrar conexiones, ahí tú puedes añadir conexiones, ahí tú puedes hacer cambios en conexión, personalizarlo. Yo creo que yo digo a veces que mucha gente, tú conoces la persona cuando el teléfono suena el ring. Ahí tú sabes qué tipo de personalidad es, ¿verdad? Ajá. Que sí? A veces salen canciones, a veces salen ruidos extraños. Y tú dices, más o menos uno identifica, ¿verdad? La personalidad de alguien por el celular. Y esto lo vemos mucho en recursos humanos, porque a veces uno piensa que alguien es de una forma y después cuando, ya más o menos uno se ubica en tiempo y espacio. Esto pasa. Pero mira que el setup del celular lo que hace no es otra cosa que personalizarte. Entonces, cuando yo estoy hablando de ajustes, va a haber momentos en que precisamente las diferencias en las configuraciones, en las modificaciones, también la tenemos que trabajar a nivel emocional y espiritual. Y yo creo que es importante en este momento que estamos viviendo como historia, la zona de confort no es buena para nadie. Siempre los cambios, aunque de repente parezcan riesgosos o parezca que no tienen solución, siempre al final de las cosas negativas sacamos una lección buena y eso nos ayuda a crecer. Y de ahí que precisamente parte del término de resiliencia, aprovechar esto negativo que nos está ocurriendo y volver a crecer, ¿verdad? Pero, ¿qué nos ayuda? El setup de nuestra vida emocional nos puede dar o acceso o borrar lo que no nos hace bien, ¿verdad? Lo que nos puede estar causando estrés. Nos da acceso a cuentas, nos da acceso a privacidad y nos da acceso a seguridad. Así que de alguna forma, así como ese setting de tu teléfono, tú puedes personalizarlo y hacerlo como tú quieras, que se ajuste a ti. También nosotros a nivel emocional y espiritual debemos buscar en nuestro globo terráqueo, sabemos que pertenecemos a este lugar, nos ha correspondido vivir esta historia, pero con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y la oración y la fe, yo sé que vamos a sacar algo bueno de aquí. Mientras voy sembrando eso en nuestra generación, se les va a hacer más fácil. Fíjate algo interesante que ocurre en los adolescentes. Los adolescentes están viviendo esta experiencia y por lo regular las estadísticas determinan que cuando tú vives experiencias que te marcan el rumbo, de alguna forma te hace resiliente mucho más rápido. Así que quizás a nosotros como adultos nos ha tocado vivir una historia ya con los 40 y tanto, ¿verdad? No voy a decir los años, o quizás con la edad que tenemos, que ya tenemos esas experiencias en nuestro directorio de consultas emocional, pero ellos la están teniendo apenas ¿a cuánto? 9, 14, 15, 17 años. Así que por lo regular las estadísticas establecen que cuando eres resiliente mucho más temprano, luego salir de las adversidades se te hace mucho más rápido. Mira qué interesante. Así que yo creo que es un buen momento para tratar de identificar ese setting de nuestras emociones, irlo trabajando y nosotros ir teniendo la capacidad de adaptarnos a los cambios y superar las adversidades.
es bíblico, el Señor nos ha dicho que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y es importante llevarles, ¿verdad? Y decirles a nuestros niños lo que está ocurriendo de manera sencilla, no rebuscada, pero identificar cuando yo me estoy yendo al extremo y buscar el balance. Mira, a lo mejor si hasta las 6, 7 de la tarde no sabemos qué va a pasar, pues porque hay que estar desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Escuchando toda la... Exacto. Eso es importante. Hay muchas familias que son del pensar, ¿verdad? Hay algunos que los exponen y quizás irresponsablemente no tengan esos cuidados. Ajá. Hay otros que sí, le cuentan o le van diciendo lo que está ocurriendo, pero hay otro sector que son los que los enajenan y no, ni siquiera se sienta, mira, esto es lo que está ocurriendo en nuestro pueblo, esto es lo que se espera. Ajá. Para esa población, ¿qué tú le dirías? Para esos padres que pues que desconectan a los mismos hijos por quizás por no angustiarlos, por no, pues porque no les importa. Yo creo que es importante que le hablemos con el vocabulario necesario a nuestros hijos acerca de lo que está ocurriendo. Porque dejarlos totalmente enajenados del tema no es saludable. Porque ni tanto ni tampoco. No, exactamente. Ahí es donde yo hablo del balance. El extremo no es bueno, pero hay que sentarlos, hay que hablarles de nuestra historia, hay que hablarles de las cosas buenas de nuestro país y que de aquí vamos a ser quizás más diligentes en la toma de decisiones, en la integridad. Yo siempre he hablado que la experiencia tiene que ver mucho, así que le vamos enseñando a ellos acerca de esos términos que son importantes. Porque fíjense que si yo le pregunto a un niño, mis hijos ya tienen una opinión acerca de lo que lo ocurrió y lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que yo me la reservo porque es algo de familia y les digo lo que quizás, ¿verdad? Puedo para que nos bendiga. Pero cada uno de nosotros es importante que papá, mamá, tomes responsablemente un tiempo y les hables. Y por eso mismo es que vamos a estar trabajando el 17 de agosto un tema de redes sociales para padres, madres, porque a veces estamos presentes, estamos ahí con ellos, pero no estamos presentes. Y entonces es importante estar presente en la vida de nuestros hijos, por las generaciones que les toca vivir. Y identificar el setting emocional y personalizarlo a cosas buenas y borrar las conexiones que nos causan más estrés y de alguna forma darles acceso a información que sea responsable, que sea útil y que a la larga lo que lo que haga, ¿verdad? Sea bendecirnos y añadirnos. En cuanto a las redes sociales se refiere, yo he tenido que estar pendiente a lo que publican mis hijos, por ejemplo, y eso me ha dado la oportunidad de acercarme un par de veces para ver qué está pasando, indagar un poquito mejor, porque como no siempre expresan las cosas, ¿verdad? Exacto. Pero a veces las quieren expresar. Exacto. Donde nadie te ve. Sí, sí. Correcto. Sí, eso es un comportamiento interesante, ¿verdad? De esta generación. Sí, porque ellos no son mucho de hablar como tú y yo, quizás que hablamos físicamente. Como mi esposo dice, yo no me gustan los textos. Yo prefiero hablar por teléfono con ¿verdad? Esa es nuestra generación. Claro. Pero la de ellos es otra. La de ellos es texto. Ahí tú puedes ver cómo van ellos expresando. Yo tengo unas historias con mi hijo acerca de los emojis que ustedes se reirían un montón. Y me dice, mami, tú usas los emojis cuando no son. ¿Por qué tú mandas? O sea, y nos reímos los dos, pero de alguna forma es interesante lo que estás trayendo, Fernán, porque ellos necesitan de alguna forma también soltar y de ahí tú puedes ir capturando qué les preocupa. Sí, y encuentran en las redes sociales un espacio que ¿verdad? Nos pone a pensar por qué no se lo podemos proveer nosotros. Exactamente. Así que es importante. ¿Cómo yo lo hago? Yo lo hago con preguntas sencillas, ¿verdad? Y el rostro, como tú le haces la pregunta al niño, como tú le hablas del tema, invita a contestar o a no contestar. Porque fíjense que cuando Grace me habla de eso, yo lo que hice fue, Grace, tienes toda la razón. Y esta fue mi reacción. Tienes toda la razón. Vamos a cambiar un poquito el radio. Ahorita no. Y entonces sacarla de ahí y lo que le da es como que más libertad, un respiro. Claro. Y eso, como reaccionamos, ¿verdad? Es lo que los invita a ellos a comunicarse con nosotros. Así que eso es bien importante. Y qué sabio, ¿verdad? De tu parte, porque pudiera otro padre decir, mira, tú estás loca, yo me tengo que enterar de esto. Exacto. Vete al cuarto, o vete a jugar, o vete afuera. Exacto, pero y no responder a la necesidad que tiene quizás ese niño en el momento. Eso mismo, Lourdes. Y fíjate qué interesante cómo yo caí en la rueda de seguir conectada y yo no me di cuenta. Hasta que ella me hace... ¿verdad? Y eso nos puede pasar a todos los padres porque seguro. Queremos saber lo que está pasando. Pero de alguna forma el balance es importante para nuestra familia. Sonia Navarro, señoras y señores, damas y caballeros, ¿dónde es que te consiguen y dónde son las actividades que van a tener? Claro, estamos bien contentos, Fernando. Nos consiguen en el 787-473-1801. En las redes sociales, la página de Matices, Sonia Nin Navarro.
allí pueden conectarse y saber lo que estamos haciendo. El 17 de agosto vamos a estar en Fuente de Luz en San Germán con unos excelentes recursos, unos amigos que se han unido para llevar un taller para padres, conexiones con hijos, con hijas, hermanos, así que invitamos a toda la familia, es totalmente gratis desde las 3 de la tarde en Fuente de Luz en San Germán y por ahí vamos a estar coloreando el mundo con ellos, así que bien contenta de conectarnos. Tremendo, gracias Sonia Navarro, excelente recurso de Cerrando el Día por Nueva Vida 97.7, buen contenido para ti.